Es una actividad que desarrollamos en el marco de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Es una cátedra que surge del convenio, de la colaboración, formalizada en un convenio, pero colaboración estrecha que mantenemos con la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Es un placer dar la bienvenida a Txelo Angulo Luna, directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo, que representa a la Generalitat y a la Consellería en este acto y que es colaboradora asidua de las actividades de la cátedra y de la universidad. Y lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Txelo. Txelo. ¿Qué tal? Molt bona vesprada. Buenas tardes. No sé si en castellano o en valencià. Voy a hablar en castellano porque me entienda todo el mundo. Buenas tardes. Gracias de nuevo a la Universidad Jaume I de Castelló y al director de la cátedra y vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Joan Martín Montaner, por invitarme de nuevo a compartir con vosotros estas jornadas sobre las alianzas para la sensibilización y el consumo responsable y comercio justo como motores de la Agenda 2030. Como ha comentado el vicerrector, para la Generalitat el papel de las universidades públicas valencianas es clave para implementar y sensibilizar la Agenda 2030 con diferentes actividades, cursos de formación, jornadas de personal y del estudiantado, difusión en muchas formas, estudios de situación o jornadas como la de esta tarde. Para la Generalitat, esta alianza se materializa, como ha comentado el vicerrector, con ese compromiso de la Administración que formalizamos cada año a través de esta cátedra, pero también con un convenio general con la universidad. Uno de los ODS que se aborda por parte de la agenda y de la que nos vamos a ocupar esta tarde es el comercio justo y cuenta con una carta de principios que rigen este comercio justo como en un documento esencial que deben cumplir todas las organizaciones y que fue consensuado y aprobado por más de 400 miembros en el marco de la Organización Mundial del Comercio Justo. La Carta, con estos 10 principios, aborda tanto los factores sociales, los económicos y medioambientales y responde a ese doble objetivo de contribuir al desarrollo de las organizaciones productoras y de sus comunidades y también al desarrollo de una ciudadanía global comprometida con los problemas del planeta. El primer principio del comercio justo es crear oportunidades para los productores en situación de desventaja económica, es decir, reducir la pobreza a través del comercio para que trabajadores y trabajadoras de pequeñas organizaciones, como empresas familiares, asociaciones, cooperativas, sean autosuficientes y cuenten con una seguridad con sus ingresos. También tenemos una gran responsabilidad desde los gobiernos en la parte de cooperación internacional, que también es uno de mis compromisos, y trabajamos también para fortalecer dentro del Plan Director de la Cooperación Valenciana, que hemos trabajado de forma participada con todos los agentes y que hemos aprobado también este viernes pasado por el Consejo, para que de la mano de las ONGs podamos hacer proyectos en todo el mundo, por una parte que puedan ir encaminados a la erradicación de la pobreza, aprovechando esta herramienta del consumo responsable, y por otro también generar aquí en nuestra sociedad ambientes de conciencia y confianza con este tipo de comercio justo. Seguro que a lo largo de esta tarde contaremos también con experiencias de entidades como la Coordinadora Estatal de Comercio Justo o la propia Coordinadora Valenciana de ONGs, que saben bien cómo hemos de hacer, y también contaremos con otras entidades como pueda ser Intermon, Oxfam, entre otras. Yo espero que esta jornada sea muy aprovechable, que aprendamos a consumir de una forma responsable, impulsar también proyectos para que la justicia también se traduzca en otras formas de hacer comercio y que sean motores de desarrollo de las sociedades. Necesitamos un cambio sistémico que nos haga salir de la cultura dominante centrada en la maximización de beneficios y entrar en una cultura de cuidados que ponga a las personas y al planeta en el centro de todo nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por invitarme a inaugurar esta jornada y espero que podamos aprovechar muy bien todo lo que se ha preparado por parte de la UGI. Muchas gracias. Muchas gracias, Txelo, directora general de Cooperación Internacional. Poco que añadir a lo que has dicho, suscribo todas tus palabras.
Hoy vamos a tener una mesa redonda en la que vamos a hablar de consumo sostenible y de comercio justo. Consumo sostenible ya es de por sí mismo uno de los ODS. Comercio justo como tal no es un ODS, pero bueno, digamos que todas las actividades encaminadas en pro de un comercio justo están afectando, no diría que a todos los ODS, pero vamos, a la práctica mayoría de los mismos, desde reducción de desigualdades hasta reducción de la pobreza, sostenibilidad del medio ambiente. Y creo que tanto en el consumo sostenible como en el comercio justo, debatir sobre ellos y sobre las alianzas necesarias para ello encajan por una parte en el contenido de la cátedra. La cátedra que tenemos en la UGI está centrada en el eje alianzas, y creo que esta mesa redonda va a poner de manifiesto un punto de partida que es creo que evidente, y es que todas las acciones que se encaminen a la consecución de los ODS en general, y los dos que vamos a hablar hoy en particular, requieren del establecimiento de complicidades, requieren del establecimiento de discusión de intereses a veces contrapuestos, pero que tenemos que armonizar para seguir avanzando en este objetivo, que en algunos casos está más cercano, en otros más lejano, pero que tenemos que seguir colaborando. Es decir, la palabra alianzas implica necesidad de cooperación y colaboración entre los agentes implicados. Entonces, qué mejor que sentarnos a debatir y a discutir y a llegar a conclusiones, ¿no? En la mesa redonda que hemos organizado para esta tarde tenemos a 4 ponentes. Déjame que los presente brevemente. Por una parte tenemos Marta Lozano, graduada en Trabajo Social, especialista en investigación participativa y gestión local con formación en dirección y gestión de ONGDs, y que desde hace más de 10 años es directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, organización referente, obviamente, en la potenciación del consumo responsable. Tenemos a Cristina Ramón, licenciada en Físicas y doctora en Cooperación Internacional Desarrollo, también con 15 años de experiencia en cooperación, trabajando en diversos países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Salvador, y que en la actualidad es presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, cargo que compagina con su trabajo en Ecosol y labores de consultoría. Tenemos también a Juanjo Martínez, con formación en Finanzas y Economía en universidades internacionales y con más de 20 años de experiencia en Oxfam Intermón, en la actualidad responsable de área del desarrollo de productos y relación con productores de comercio justo. Y finalmente, Linda Vera Marchuk, experta en ciencias políticas y gobernabilidad. Como especialista en incidencia, coordina e impulsa la campaña Ciudades y Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños y pequeñas productores, productoras y trabajadores, trabajadoras del comercio justo. Creo que son 4 personas a partir del currículum que he mencionado muy brevemente, pues con clara implicación y con experiencia y conocimiento de los temas que vamos a tratar. Y entonces, sin más dilación, podríamos empezar ya a hablar sobre el tema. Si os parece, voy a dar primero la palabra a las 4 personas. Tenéis como alrededor 12 minutos, más o menos 12, 14 minutos para, digamos, hacer una primera introducción del tema, y después ya vamos pues entrando en lo que es el debate asociado a la mesa redonda. Si os parece, por el orden que os he ido mencionando, daría primero la palabra a Marta Lozano. ¿Qué estás? Vale, ahora te veo. Como va cambiando la pantalla la posición de las personas, os tengo que buscar. Aquí, Marta, cuando estoy quieras. aquí, estoy aquí. Hola, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la UGI, pues bueno, pues por haber organizado estas jornadas. Creemos que es fundamental que se siga hablando del comercio justo y que se siga relacionando con esta importante agenda, con la Agenda 2030. Creemos que tenemos que seguir insistiendo mucho en cómo, bueno, pues las intervenciones que habéis hecho anteriormente vosotros dos, ¿no? Cómo el comercio justo es un motor de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad a nivel mundial, y como así se reconoce pues, por el Parlamento Europeo en el año 2005, con una resolución que se reconocía esto de manera expresa, ¿no? Del impacto tan fundamental que tenía el comercio justo en las comunidades donde operaba, y cómo eso se ha recogido, yo creo, en la Agenda 2030 sin hacernos mención, pero en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible sí que aparece mencionado, ¿no? Y
Y bueno, es importante mencionarlo. Nosotras como coordinadora hicimos un documento que invito a todo el mundo a leer, porque cada uno de los principios, de nuestros principios que están recogidos en la Carta de Principios, que efectivamente se acordó ya en el 2009 por 400 organizaciones, una carta que se elaboró pues, a nivel internacional, cómo impacta en todos y en cada uno de ellos. Quiero decir, si en algo coincidimos, tanto la Agenda 2030 como la Carta de Principios del Movimiento del Comercio Justo, es precisamente en esto, ¿no? En entender que las problemáticas a las que nos enfrentamos a nivel internacional, a nivel global, son multidimensionales, son multifactoriales. Necesitamos esta visión global, y tanto el comercio justo, que ya venimos operando desde hace más de 50 años, como ahora la Agenda 2030 con esos objetivos de desarrollo sostenible, lo contemplamos, ¿no? Buscamos esa respuesta más global, más integral, más holística. A mí sí me gustaría mencionar 4 principios, por no hablar de toda la relación, de todos los principios del comercio justo con los ODS, pero sí que hay 4 que son fundamentales y que se vinculan mucho y muy bien con los ODS. Mencionaría, por ejemplo, el principio número 1, que es el de trabajar, el de centrarnos en conseguir una mayor incorporación de comunidades desaventajadas a los mercados, ¿no? Con el fin de la pobreza, con el objetivo de desarrollo sostenible 1, ¿no? También el principio 3, que habla de prácticas comerciales justas, que es mucho más que un precio justo y que un salario digno, tiene que ver con un conjunto de cuestiones que hacen posible el desarrollo comunitario en las comunidades donde trabajamos, y que tiene que ver mucho con el objetivo de desarrollo sostenible, el 8, el trabajo decente y crecimiento económico. Y también me gustaría mencionar el principio 9, que habla de la promoción del comercio justo y que entra de lleno en la jornada que estamos hablando hoy, ¿no? El principio de la sensibilización. Para todas las organizaciones de comercio justo, la promoción del comercio justo es un criterio, es un principio fundamental. Y este está también muy vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, el 12 y el 17, ¿no? Que habla de alianzas. Quiero decir, está todo interrelacionado, y coincidimos con la Agenda 2030 en esta mirada global, holística, y en el entender que tenemos que trabajar pues haciendo un trabajo en red de abajo arriba, pues para hacerlo posible. A nosotras, como Movimiento de Comercio Justo, nos gusta definirnos como un movimiento internacional que lucha por una mayor justicia global, entendiendo la justicia en este triple ámbito, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, y lo hacemos con una propuesta concreta que abarca a su vez 3 ejes. El de la comercialización, que yo creo que es por el que la mayor parte de la gente nos conoce, la comercialización de productos elaborados por condiciones de justicia y de respeto a los derechos humanos. Pero también hay otras 2 que yo creo que son más desconocidas, pero que son de obligado cumplimiento y en las que trabajan todas las organizaciones de comercio justo, la coordinadora incluida, que tiene que ver con la movilización ciudadana y con hacer un trabajo de incidencia política. Estos 3 ejes constituyen el quehacer del comercio justo. Entendemos que son los fundamentales, es la propuesta del comercio justo para intentar cambiar, bueno, pues desde las injustas reglas comerciales hasta la situación de desigualdad en las que viven, pues bueno, pues la mayor parte de las comunidades en este planeta, ¿verdad? En este sentido, la sensibilización es el motor que dinamiza, por decirlo de alguna forma, estos 3 ejes. Es imposible conseguir un aumento en la comercialización de los productos de comercio justo si no se hace un trabajo de sensibilización previa. Es imposible hacer una mayor movilización ciudadana si no hay una información previa, un trabajo de sensibilización que se haya podido hacer antes. Y es imposible que se cambien las reglas o las estructuras que tienen que ver también mucho con los políticos y las políticas, si previamente no conocen el comercio justo y cuál es la propuesta. Es decir, para el movimiento del comercio justo, lo que es la sensibilización es el eje fundamental y obligatorio tanto para la coordinadora como para todas las organizaciones, por delante incluso que la comercialización. Es decir, para estar en la coordinadora no hace falta comercializar, de hecho hay organizaciones que no comercializan, pero sí es obligatorio tener una propuesta de sensibilización para promocionar el comercio justo y el consumo sostenible. Y así aparece pues, en todos nuestros documentos, desde el sistema de membresía como en nuestra estrategia de educación para el desarrollo. Y en este sentido, bueno, pues decir que en la estrategia tan importante es qué hacer,
nosotros ahí, bueno, esta estrategia también, no me voy a detener mucho porque son 10 minutitos y también para dar cabida a los otros compañeros. Pero bueno, la estrategia también cuelga de nuestra página web, es un documento público. Y ahí mencionamos, pues bueno, pues 4 trabajos que entendemos que es fundamental para trabajar en esto de la sensibilización y que tiene que ver pues con la generación de conocimiento. Es importante generar investigaciones, conocimiento en un sentido amplio, estudios y demás, porque es lo que avala la denuncia, es lo que nos da una foto fija de dónde partimos y hacia dónde van a ser las tendencias de mercado y de injusticia si no seguimos trabajando, ¿no? Si no les ponemos freno. Trabajamos en todo temas de formación, ya sea formal, informal. Otro eje fundamental sería la incidencia política y, por supuesto, el cuarto sería pues, todo el trabajo que tiene que ver con difusión, información general a la ciudadanía. Y ya digo, tan importante es el qué hacer como hacerlo. Para nosotras, la coordinadora, y para nuestras organizaciones, entendemos que, dada la situación y dado en el entendimiento que nos manejamos, que tenemos que trabajar con una visión holística e integral de la situación que nos rodea, si queremos avanzar en una mayor justicia global, necesariamente tiene que ser un trabajo colectivo. Aquí no va a haber salidas individuales a los grandes retos que nos hacemos frente a la humanidad. Y para hacer frente a estos retos, ya digo, tenemos que buscar respuestas colectivas que de alguna manera capaciten y hagan fuerte a las organizaciones, que ya estamos trabajando en ello, pero a la vez también que generen trabajos y alianzas en red para seguir construyendo alternativas y que éstas sean posibles, reales, viables y bueno, y fáciles de abordar, ¿no? Junto con otros actores, no solamente dentro del movimiento, sino identificando otros actores que también están en este trabajo común de trabajar por la justicia global, ¿no? Entonces entendemos que eso es fundamental, buscar alianzas, entender que esto tiene que ser un trabajo colectivo, y el tercer elemento sería entender que esto tiene que ser también de abajo arriba. Es decir, por supuesto, nosotros como coordinadora tenemos un papel más a nivel estatal, si se quiere decir así, y vinculándonos con redes internacionales, pero el trabajo tiene que ser de abajo arriba porque es el elemento que favorece y que facilita a que las personas, desde sus organizaciones, en sus ámbitos territoriales más concretos, pues puedan participar en estos procesos de lucha y de transformación global. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Luego, si queréis, pues podemos hacer, pues en la ronda de debate, pues podemos abundar un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias. Le paso ahora la palabra entonces a Cristina Ramón. Cristina, cuando quieras. Gracias, Iván. Bueno, pues en primer lugar, desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs, reiterar nuestro agradecimiento a la UGI por habernos invitado a estas jornadas de hoy, para intentar explicar cómo desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs trabajamos las alianzas para la sensibilización en el comercio justo y en el consumo responsable como motores de la Agenda 2030. Me gustaría muy brevemente dar unas pinceladitas de cuál es nuestra planificación estratégica, porque el enfoque de nuestra planificación estratégica está totalmente insertado en cómo entendemos las alianzas para la sensibilización. Nuestra planificación estratégica tiene como enfoque principal el enfoque basado en los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que trabajamos principalmente 3 cuestiones: el ejercicio del derecho a la participación, el trabajo sobre las desigualdades de poder y la transparencia y la rendición de cuentas. Y además, incorporar el enfoque basado en derechos humanos en nuestra planificación estratégica significa que ponemos a las personas en el centro de cualquiera de nuestras acciones, y por eso nuestros objetivos los definimos en función de a quién van dirigidos. Tenemos objetivos específicos para la administración, objetivos específicos para la ciudadanía, objetivos específicos para nuestras organizaciones miembro y objetivos específicos para las redes con las que trabajamos. Entonces, desde este enfoque basado en derechos humanos, que es el que permea nuestra planificación estratégica, la estrategia que tenemos de sensibilización en comercio justo y consumo responsable, lo que propone es trabajar bajo el paraguas de la soberanía consumidora, que sabéis que es un concepto que va bastante más allá que lo que entendemos por consumo responsable.
y es trabajar desde la soberanía consumidora, lo entendemos como el ejercicio de nuestro derecho a decidir libremente como personas consumidoras qué queremos consumir y cómo lo queremos consumir, ¿no? Dejando de lado aquellas cuestiones que parece que nos imponen desde este consumismo irracional que existe y que está muy fomentado por la industria de la publicidad, para empezar a adoptar criterios transformadores en nuestro consumo. A mí me gusta mucho la palabra esta que utiliza Roberto Ballesteros, ¿no? Que yo creo que va muy en la línea del trabajo que hacemos desde la coordinadora, y es fomentar la consumocracia, es decir, esa forma de consumir participativa, no meramente representativa, que nos haga protagonistas como personas compradoras de las decisiones que tomamos, ¿no? Y para ello lo que necesitamos es información veraz, información asequible. A mí también me gusta decir que la idea que intentamos trasladar desde la coordinadora con el enfoque que proponemos en nuestras acciones es dejar atrás este capitalismo ilustrado de todo para el consumidor sin el consumidor, ¿no? Es esta idea la que perseguimos. Entonces, lo que proponemos, en definitiva, es ese ejercicio de la soberanía consumidora que implica la reivindicación de la libertad de elegir de manera consciente qué es lo que queremos consumir. Para eso, desde la coordinadora tenemos un grupo de trabajo específico que trabaja en consumo responsable y comercio justo y que realiza una serie de acciones concretas. Me gustaría comentaros brevemente algunas de las desarrolladas en los 3 últimos años que van en la línea de estas alianzas, ¿no? Por ejemplo, de cara a las administraciones públicas hemos trabajado mucho el tema de compra pública ética. Hemos formado a casi 100 personas funcionarias en temas de compra pública ética de varias administraciones de toda la Comunidad Valenciana y hemos trabajado también de manera activa elaborando enmiendas a la Ley de Responsabilidad Social. De cara a la ciudadanía, por ejemplo, tenemos acciones muy concretas vinculadas con ferias en Navidad, el Día Mundial del Comercio Justo, ¿no? Que celebramos también en diferentes ciudades. Tenemos campañas comunicativas bastante transformadoras y rompedoras. Una de las últimas que os invito a que la veáis, que la tenemos colgada en la web, se llama Yo Sumo, Yo Consumo. Ha recibido un premio bastante importante y es una campaña como muy orientada a un perfil de gente joven que muchas veces se nos ha quedado fuera. Luego, por ejemplo, todas las medidas que implementamos, las acciones que implementamos hacia nuestras organizaciones miembro, porque desde este enfoque basado en derechos siempre pensamos que tenemos que ser coherentes no solamente hacia afuera, ¿verdad? No solamente hacia la ciudadanía, hacia la administración pública, sino también hacia adentro, hacia las organizaciones que conforman la coordinadora, porque resulta muy sencillo que sean coherentes con el consumo responsable y el comercio justo aquellas que integramos el grupo de trabajo específico. Pero somos 101 organizaciones y algunas de ellas todavía no lo tienen incorporado, aunque parezca mentira y aunque tengamos un grupo de trabajo dentro de la coordinadora. Por este motivo, principalmente, establecemos acciones específicas para fomentar ese consumo responsable y ese comercio justo con nuestras propias organizaciones, acciones de sensibilización incluso en las asambleas, ¿no? Y aparte, también tenemos todo el tema de acciones con redes, principalmente universidades, trabajamos con REAs, trabajamos con centros educativos. En fin, el trabajo que desde la coordinadora se está realizando para este fomento de alianzas para un consumo responsable y un comercio justo desde hace ya bastantes años está siendo bastante importante. Pero sí que me gustaría lanzar para la mesa que viene luego algunas recomendaciones, ¿no? Desde la coordinadora para que esas alianzas realmente funcionen bien. La primera recomendación sería, bueno, promover este paradigma que entendemos desde la coordinadora de la soberanía consumidora, que es un paradigma que, como digo, va más allá del propio consumo responsable, que está basado en derechos. En segundo lugar, fortalecer
este tema de la compra pública ética que desde la coordinadora estamos haciendo. Y no solamente fortalecer la compra pública ética, sino la acción reguladora que tiene el poder público sobre el sector privado. En tercer lugar, estimular la formación de aquellos agentes sociales a favor de esa consumocracia que os estaba planteando, ¿no? Y en último lugar, pues todo el tema de promover el control democrático de la información. ¿Y qué quiero decir con esto de promover el control democrático de la información? Pues incrementar la transparencia y la honestidad de las informaciones que se vierten hacia las personas consumidoras, sobre todo este tema del consumo responsable y el comercio justo. Y hasta aquí ya doy paso a la siguiente persona. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, un segundito, antes de pasar la palabra a Juanjo Martínez, que sería el siguiente ponente, tenemos que despedir a la directora general, Txell Angulo, que tiene que abandonar la reunión. Pues bueno, ya sabemos que las agendas son complicadas. Lo que sí que os pediría, si nos importa, es activaros aquellos que la tengáis conectada a la cámara un momento y así podríamos tomar una captura de pantalla después para la nota de prensa y todo de la mesa redonda. Por favor, si David, tú te encargues. Un segundito. Sí, damos unos segundos que se conecten. Vale. Entendemos ya que no es obligatorio, que si no se ha conectado alguien, que ya no quiere conectarse. Voy a imprimir la pantalla, a capturar, perdón. Un segundito que verifique. Estamos guapos y guapas. Perfectas y perfectos. Muchas gracias, ya está. Moltes gràcies, David. Txelo, moltes gràcies per haver estat y seguirem treballant. Y ahora sí, le paso la palabra a Juanjo Martínez. Juanjo, cuando quieras. Moltes gràcies i bona vesprà a totes y a tots. Bueno, agradecimiento a la universidad una vez más por invitarnos a participar en espacios así de reflexión, ¿no? y de construir. Hablaba con David sobre por dónde orientar un poco la propuesta, ¿no? de la participación en torno a las alianzas, a la sensibilización, a cómo conseguirlo. Y caíamos en la cuenta que en realidad una de las mejores maneras que tiene el comercio justo de sensibilizar es a través de los propios productos, que son, como decía Marta, la mayor razón de ser conocido el comercio justo. Precisamente por ser conocido por los productos y porque mucha gente puede tener interés en comprar estos productos, podríamos ver de qué manera podríamos aprovechar el propio producto para las otras misiones, digamos, más en torno a la sensibilización, tanto la movilización como sobre todo la incidencia en los propios productos, ¿no? Entonces, estimulados por esta idea de cómo resolver esto, pues pensábamos en algunas lógicas, en algunas claves que son importantes, ¿no? Con la misma confianza y yo diría que convicción de que el consumo, para ser responsable y soberano, como dice Cristina, debe partir de la libertad, y que esa libertad de elección parte de la información, del saber, del estar informados. Bueno, pues se me ocurría echar un vistazo a unos datos que conseguimos hace unos meses, de una empresa que se llama Kantar, que es una empresa que hace estudios de mercado. Básicamente lo que hace es estudiar las motivaciones de los consumidores, ¿no? Para diferentes canales, para diferentes productos, para diferentes perfiles, ¿no? Y es una información en general bastante útil porque sus bases de análisis son enormes, ¿no? De más de 16.000 familias permanentemente informándoles sobre cómo consumen, eso lo que llaman los panels estos. Bueno, pues esta empresa tenía unos datos
en donde ordenaba un poquito cuáles eran los criterios de elección, en este caso, de un café en un supermercado, ¿no? Cuáles eran los criterios de elección, qué funcionaba en la cabeza de los consumidores de forma estadística a la hora de elegir un café en un supermercado. Hay que pensar que cuando alguien elige un café en un lineal, no hace una cata de todos aquellos productos. Por tanto, es el paquete de café el que te va a hablar, el que te va a decir, cómprame a mí, ¿no? O el que no te va a decir nada, ¿no? El que no te llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, los drivers, digamos, eran, digamos, ordenados de una forma un poco así fácil. Sería el primero, la calidad. El que más funcionaba era el de la calidad, con diferencia. El 42% del criterio estaría formado por la calidad y el precio un 16%. Esto es particular del café. Esto es particular del café, ¿no? Quiero decir que seguramente si alguien, o sea, esta misma empresa hace el análisis de todo tipo de producto, llegará a porcentajes distintos, pero probablemente calidad será el primero y precio será el segundo. Es decir, dos variables, dos parámetros del producto, dos características de lo que llaman el marketing mix del producto, ¿no? En tercer lugar, aparecía la accesibilidad. Es decir, o el producto lo tengo accesible o en fin, no me pidas que vaya a comprar café a la otra parte del mundo porque no lo voy a hacer. Y luego ya empezaban a aparecer criterios más pequeños, como por ejemplo que fuesen naturales, que fuesen de origen sostenible, que fuesen de origen identificable. Y ya muy al final aparecía uno que era el de la justicia, donde incluían que fuesen productos de comercio justo o éticos o respetuosos con los derechos humanos o con los ODS. Y el último de todos los factores, confesaban los consumidores encuestados, me atrevería a decir que mentían los consumidores encuestados, decían que era el atractivo del packaging. Este no les influía. Esto es, supongo que son respuestas un poco políticamente correctas. Pero bueno, lo significativo para mí es, si lo que más atrae de un producto es la calidad del producto o el precio, en fin, las variables propias del producto como producto en sí, y lo accesible que está este producto, a mí me lleva a pensar que si no salvas estas dos primeras barreras, ya no ha lugar a mucho más. Es decir, difícilmente te van a elegir solo por los valores o te van a elegir solo por, si hacemos caso a la encuesta, porque sea muy bonito el packaging. Solo porque eres capaz de hacer un buen producto que además está accesible. Que si luego llegas a empatar en todos esos, digamos, criterios, pues puede ser la opción elegida por un consumidor o una consumidora cuando destacas en valores o cuando destacas en lo que sea, en la justicia. Pero claro, has de haber por lo menos empatado en ese momento, hasta ese momento. Has de haber estado en el mismo lineal para ser igual de accesible y has de haber tenido un producto de igual calidad y precio, o de una calidad y precio competitiva, diríamos, para poder tener lugar a lo siguiente. El packaging de un café, la cara principal de un café es bastante pequeñita. Meter una tesis doctoral en la cara del café es, en fin, no se lo deseo a nadie. Creo que al final tienes que ser capaz de convencer al consumidor de que te elija por los criterios que vemos que los consumidores utilizan para elegir los productos, y luego tienes que ser capaz de explicarle tu mensaje que va más allá del que haría cualquiera otro de los cafés. Es decir, la sensibilización. Pero pongo énfasis en la palabra luego y no en la palabra a la vez, porque a la vez sería algo así como equilibrar que las propuestas de los productos fuesen tan buenas en calidad como, digamos, en solidaridad. Y si alguien mira algo en una perspectiva de tan bueno en calidad como en sostenibilidad, está haciendo una especie como de balanza entre esto. Por tanto, uno que solo ponga énfasis en la calidad, te gana. Porque tú le estás haciendo que reparta sus criterios entre dos. Por eso hago especial énfasis en que se trata de una secuencia en el proceso de elección del producto. Y hay que ir en esa secuencia, en mi opinión, para poder llegar a mucha gente, para poder transmitir a mucha gente y convencer a mucha gente. Claro, la lógica de esta secuencia nos plantea situaciones que son complejas de resolver. En el fondo estamos utilizando las herramientas del marketing que en cierto modo denostamos para poder hacer llegar nuestras propuestas de sensibilización que, entre otras cosas,
cuestionan el uso del marketing como principal herramienta de creación del consumismo, ¿no? Bueno, este es un dilema en el que, en mi opinión, vivimos y no por eludirlo va a dejar de existir. La clave está en cómo somos capaces de equilibrar todo esto. Dicho de otra manera, en cómo somos capaces de utilizar las herramientas del marketing, pero de forma correcta o de forma ética, de forma, por supuesto, sincera, de forma transparente. El marketing yo no creo que sea malo. El marketing como engaño o como manera de ocultar a la gente o hacer a la gente creer cosas que no son, esto sí que lo veo malo. Que alguien crea que porque consuma un café con un packaging muy verde, automáticamente ya está salvando el Amazonas, pues es una confusión que no es ética, ¿vale? Pero que haya utilizaciones, muchas de hecho, del marketing de manera perversa, no quita para que la realidad de lo que funciona en los criterios de elección de los consumidores libres, pues haya que conocerla y haya que ser hábil a la hora de intentar colocar nuestras propuestas, porque como, insisto, decía antes Marta, es la comercialización la mejor manera de hacer extensivo, de hacer grande, de llegar más a más consumidores, ¿no? A más personas para que puedan funcionar esos criterios. Y a partir de ahí ya, cuando ya has conseguido que la persona elija tu producto, se lo lleve a casa, lo pruebe, efectivamente le guste la calidad y supongo que le convenció el precio si hizo la compra, entonces sí. Entonces cuéntale que en otros cafés hay explotación laboral infantil, que en otros cafés no hay respeto del medio ambiente, que en otros cafés no existe la igualdad de trato para hombres y mujeres, que en otros cafés existen prácticas comerciales completamente no equitativas, que en otros cafés no existe una posibilidad de vivir dignamente del cultivo del café porque no se paga un precio mínimo suficiente para llevar adelante la vida digna. En fin, explícale todo eso, pero has tenido que llegar ahí, a estar en la mesa del comedor del consumidor o de la consumidora para poder contarle todas estas cosas. Nosotros en un intento de todo esto aplicarlo en la práctica, estamos pronto a lanzar un nuevo pack del café natural molido, que es el producto que más vendemos en España, más o menos 500.000 de paquetes al año, y en donde estamos poniendo en la parte de detrás del paquete un código QR con el cual queremos que la gente pueda acceder a las realidades de los productores de ese café que está allí dentro, ¿no? Para que la gente sea consciente de esa manera cómo se están salvaguardando todos los derechos que decíamos. Es esta manera de sensibilizar a través de los productos, y pongo énfasis también, permitidmelo, en el hecho de que lo coloquemos el QR por detrás del producto, porque obedece a esa lógica de después, a continuación de haberle convencido porque el producto es de calidad, porque el precio está asequible y porque el producto estaba en un lugar donde lo pueden comprar con cierta facilidad, ya se lo ha llevado a casa y después funciona, o esperemos que funcione, esa conexión, esa sensibilización con las causas y con las problemáticas que queremos resolver. Dejadme acabar con una reflexión y es, decíais antes, las problemáticas a las que se enfrentan los ODS y por consiguiente también el comercio justo son multidimensionales, yo diría, y son enormes, Entonces, si las problemáticas son enormes, las soluciones tienen que tratar de ser enormes. No nos servirá de mucho tener soluciones muy buenas, muy plenas, si su alcance es chiquito, si su capacidad de llegar a la gente es muy, muy limitada, ¿no? Y esta era un poco la reflexión que quería compartir. Vale. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, le doy paso entonces a la cuarta persona participante de la mesa, Linda Vera Marchuk, que estás... Ahí estoy. Bueno, muy buenos días aquí, buenas tardes allá desde Paraguay. Un gusto poder saludarlos desde la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo en América Latina.
Somos una red de aproximadamente 1000 pequeños productores y productoras que estamos distribuidos en más de 20 países y bueno, nos dedicamos a varios productos emblemáticos como el cacao, el café y el azúcar, solo por mencionar 3, y el banano, por mencionar 4 de los más importantes. Y desde el rol de incidencia dentro de CLAC coordinamos la campaña de Universidades por el Comercio Justo. Tenía una presentación, pero veo que la lógica es sin presentaciones, así que me gustaría relatarles un poco cómo ha sido la experiencia de la campaña Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo y cómo a partir del año pasado ya empezamos a hacer como una sinergia de cambio, cambiando totalmente nuestras prioridades, ¿verdad? Iniciamos la campaña en el 2014 y al principio la campaña tenía como metas bien modestas, por decir, ¿verdad? Sensibilizar, iniciar universidad por universidad, en donde podíamos, donde nuestras organizaciones miembros estaban de alguna forma conectadas a nivel territorial. Muchas de las universidades que participan de la red son universidades que tienen vocación agrícola, que tienen programas de extensión directas con el campo y ese es un potencial enorme hacia las alianzas para el desarrollo, ¿verdad? Saber que hay universidades que tienen una conexión directa desde sus servicios hacia los territorios donde las organizaciones tienen sus retos productivos. Ese como un primer indicador. De ese modo, la campaña estableció sus criterios, unos criterios que tienen que ver con la compra pública, con conformar espacios internos de trabajo, con la investigación y con la promoción del comercio justo a nivel universitario. Y fuimos año a año hasta el 2018 más o menos cumpliendo los criterios, reconociendo a estas universidades como parte de la red, pero ya hace 2 años empezamos a dar un mayor énfasis a el tema de la investigación. Después vino la pandemia y saben, nos quedamos sin clases presenciales y no tener clases presenciales fue un reto porque quiere decir que nos quedamos sin mercado local de comercio justo en muchas de estas universidades. 2 años de pandemia sin alumnos en clases, sin poder facilitar los programas de comercio justo, nos puso a pensar también en dónde están las prioridades y cuáles son los retos que tienen las universidades latinoamericanas. Y hay como 2 retos principales. En primera, y muchos de ustedes en Europa saben que el fomento del comercio justo en América Latina paradójicamente es menor que en Europa y aquí están los productores y productoras. Y hay un esfuerzo enorme por priorizar la promoción del comercio justo desde la investigación, desde la promoción académica. Entonces, con la red de universidades tomamos una decisión y emprendimos una iniciativa que está en desarrollo, que se llama Mesas Temáticas de Investigación, y 3 temas son los temas que se han priorizado en esas mesas temáticas de investigación. Por suerte, lo de mercados locales es sumamente necesario contribuir muchísimo más desde la academia a desarrollar esos mercados locales. Nosotros en América Latina tenemos un gran problema y es que somos exportadores de estas materias primas, pero tenemos poquísimo valor agregado sobre estas materias primas para comercializar en los espacios universitarios o en cualquier otro espacio del mercado local. Bueno, el café asimismo se va y se empaca en otro país, con el cacao mucho peor, con el azúcar hay pequeños avances ahora, pero no hay mucho producto terminado para poder promover mercados locales. Y ese es un reto en el que la academia en sí se ha comprometido en generar investigación, en generar evidencia, en establecer una estructura de costos que implicaría ir desarrollándonos en esa línea. El otro gran tema es el tema de soberanía alimentaria. Después de la pandemia, el riesgo sobre los alimentos en sí, el poco acceso al dinero que ha habido durante estos 2 años, pone en riesgo a muchísimas familias. Como CLAC hemos promovido muchos fondos y apoyos a las organizaciones productoras para desarrollar alternativas frente a este problema. Y el tercer eje de investigación es el eje de fortalecimiento de las organizaciones. Estos 3 temas se decidieron en conjunto, se decidieron a partir de un análisis basado en el territorio y creo que son 3 temas que reflejan de forma muy clara cuáles son las prioridades a nivel regional para nosotros
y creo que uno donde mayores retos tenemos, diría, son en dos principalmente. Lo de mercados locales, que cada vez más es una necesidad expresada de las organizaciones productoras. Necesitamos desarrollar mercados locales, necesitamos llegar a la compra pública, necesitamos generar evidencia hacia la compra pública, necesitamos alianzas para que las compras públicas se comprometan en que la recuperación económica post pandemia sea una recuperación con justicia, que el dinero público vaya a donde tiene que ir y por sobre todo ayude a todas las unidades y apoye a todas las unidades productivas en nuestra región. Y este tema del fortalecimiento de las organizaciones es otro gran tema por nuestro propio potencial, en el sentido de que las universidades están conectadas en territorio con las organizaciones tienen muchos retos de sostenibilidad, hay un recambio generacional en curso, mucho de este recambio generacional ya es una generación que accede a la universidad y puede o podría dejar el campo tal y cual lo conocemos. Ese es un gran reto. Sabemos que hoy un hijo de productor o productora no necesariamente va a dedicarse al campo en el futuro porque simplemente no es rentable. Esa es la realidad. En muchos casos, volver a dedicarse al campo en las condiciones actuales no siempre es rentable, no siempre es atractivo para las nuevas generaciones y creo que ahí la universidad puede tener un rol importantísimo. Cómo transformamos esas unidades de negocio, cómo generamos evidencia para que incluso desde la misma política pública se reciba mayor apoyo de la reinserción de los jóvenes al campo y evitar, por ejemplo, temas que ya estamos viendo que son la migración forzosa hacia las grandes ciudades en condiciones sumamente vulnerables, abandonando las condiciones productivas del campo. Entonces, hoy somos aproximadamente 20 universidades y creciendo. En cada región tenemos por lo menos una o más universidades, me refiero al Caribe, a la región andina, a Cono Sur y a Centroamérica y México. Tenemos muchos retos de mantener activa esta red y estamos queriendo pasar de la iniciativa de mesas temáticas para formalizarla a una red de investigación de comercio justo. Y eso sería realmente un éxito porque sería incluso más atractivo para otros investigadores. Una cosa es cuando tenemos una iniciativa desde la sociedad civil que tiene los códigos de la sociedad civil, no puntúa para la universidad, no puntúa para los investigadores, y es distinto cuando logramos que el comercio justo se vaya formalizando en las universidades a través de un programa concreto, a través de un presupuesto concreto y a través de las categorías de investigación que existen en cada país, que tienen un sistema de acreditación, de certificación y que finalmente también promueven la carrera del investigador en el área de comercio justo, porque si no el riesgo es, bueno, si investigar en comercio justo tampoco contribuye a mi carrera en investigación, a veces podemos tener como un desencuentro de oportunidades y también de expectativas, y estamos, a pesar de que no somos una institución educativa de educación superior como CLAC, también aprendemos a leer esos escenarios y estamos haciendo los esfuerzos para, de alguna forma, formalizar cada vez más el comercio justo en esa dirección, porque sabemos que esa es la manera también de hacerlo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que en el futuro más investigaciones de comercio justo reciban, por ejemplo, apoyo de los centros de investigación de los países, que las empresas se animen también a invertir en investigación hacia el comercio justo, o incluso que nuestras organizaciones productoras tengan más oportunidades frente a otras instituciones públicas cuando van acompañadas de la universidad. Entonces, estos 2 años pasado de ese nivel inicial que empezamos en el 2014 y transitado un camino que de por ahí es más largo, pero es mucho más sostenible en el tiempo, de ir pensando cómo afianzamos esas alianzas en diferentes niveles. A nivel del territorio, la universidad y las organizaciones, y a nivel estatal, la universidad, otras instituciones públicas, a partir de la investigación. Falta muchos datos, falta generación de evidencia, falta todavía incluso estructurar mejor conceptualmente qué significa investigar en comercio justo. Eso nos damos cuenta cuando compartimos nuestras investigaciones. Hay diversas lecturas sobre cómo se traduce el comercio justo a nivel de mercado, a nivel de concepto de la economía social, a nivel del nexo con las organizaciones. Entonces realmente son retos súper interesantes en los que estamos dando
pequeños pasos que son significativos, por sobre todo después de haber tenido 2 años con una difícil situación académica para los docentes que forman parte de estos comités locales, porque 2 años sin clases, sin recursos. Recién este año estamos volviendo a reactivar las clases presenciales con todo lo que eso implica y tratando de convivir en este formato híbrido que también nos ha dado muchísimas oportunidades. Y bueno, seguimos en esa dirección. Agradezco un montón a la universidad por la invitación, dejándoles el mensaje de que por favor se animen siempre a poder contactar con las universidades latinoamericanas y atender más puentes de colaboración, por sobre todo para contribuir al área de investigación, que es un área en el que tenemos muchos retos, pero al final es el área que mejores herramientas para incidir nos genera. Y eso creo que es importante y es importante recalcarlo. Así que, bueno, lo dejo por ahí y muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias, Linda. Bien, yo creo que ahora llegaría el momento de una pequeña ronda de debate, cuestiones. Tenemos alrededor de unos 20 minutos, digamos. Entonces, si os parece, podemos hacer una ronda de preguntas / intervenciones. Si os parece, primero daría ocasión a los 4 ponentes si quieren añadir o responder algo y a continuación pasaríamos pues a si alguno de los participantes más quiere intervenir, pues también le daríamos la palabra. Rogaría, eso sí, tanto a unos como a otros, brevedad, pues para intentar no excedernos excesivamente en el tiempo que teníamos establecido. ¿Alguno de los 4 personas que ha intervenido en la mesa quiere añadir algo o contestar algo? Cristina, veo que has levantado la mano. Vale, pues, Cristina. Sí, era una cuestión que me gustaría plantearle a Juanjo. Nada, era un poco desde el absoluto de acuerdo, como no puede ser de otra forma, Juanjo ya lo sabes, pero sí que me planteaba ya algo y es que hablabas de que primero, la idea es que primero, ¿no? Se compre el producto y luego ya damos la información sobre qué significa este producto, ¿no? Y puedo entender la lógica, pero aquí me surge algo anexo a esto, por decirlo así, ¿no? Y es que en ese caso todas deberíamos de jugar en el mismo escenario a la hora de poner, y lo que me refiero con esto es, dentro de las recomendaciones que yo planteaba para las alianzas, hay una que yo decía que era este control democrático de la información, ¿no? Y me parece que para poder trabajar esta parte A que tú dices antes de la B, necesitaríamos como establecer organismos regulatorios de los mensajes publicitarios. No sé si me estoy explicando. En los que tuviera una intervención muy potente la sociedad civil organizada y las organizaciones que trabajan en comercio justo y en consumo responsable. Para poder incrementar esa transparencia y esa honestidad de la información y que para que todas podamos jugar en el mismo juego, por decirlo así, en esa parte A. No sé cómo lo ves. Bueno, ante todo, Cristina, se puede y se debe de estar muchas veces en desacuerdo conmigo. Creo que es bastante saludable, ¿no? ¿Cómo no podría ser de otra manera, por usar tus palabras? A ver, algo así como poquet a poquet, que decimos en Valencia. Dentro del movimiento, lo que tú sugieres tiene que ser inapelable. O sea, por supuesto, dentro del movimiento no podemos estar ninguna organización que no estemos haciendo esa información cierta, esa información transparente, esa información éticamente muy validable, porque entonces si no estamos arruinando el propio movimiento. Con lo cual, esto es así. Claro, yo entiendo que tu apreciación va no solo para los que estamos con este compromiso, sino para los que están ahí fuera, con los cuales competimos. Y probablemente en su terreno de juego. Claro, lo que pasa es que ahora mismo, si cogemos y decimos, bueno, hasta que no esté asegurada que la publicidad nunca será engañosa, que el no sé cuánto, que tal, no sé qué,
mientras nos van pasando por los lados. Hay una cuestión que es fundamental en todo lo que yo creo que nos movemos en el movimiento de comercio justo, y es el movimiento de comercio justo es un gran triunfo de la sociedad civil. Son 60 años de haber convencido a millones de personas a consumir mirando cómo ha sido producido su producto. Es un movimiento que ha dado pie a muchos otros movimientos de cuestionamiento a propósito ya no solo del comercio, sino incluso del consumo o de otras maneras de, digamos, de ser crítico o de poder aprovechar. Tú decías, utilizando a Roberto, ¿cómo es? La consumocracia, ¿no? Algo así. Pues esto de alguna forma viene desde nuestro movimiento. Entonces, tenemos mucha legitimidad para poder hablar de todas estas cosas. Pero si al final el movimiento es grande, se calcula que aproximadamente en el mundo se consumen 12.000 millones de euros en productos de comercio justo. 12.000 millones de euros. Bueno, es una cifra, ¿eh? No es, sé que en España, Marta, estamos aún por los 150 o algo así, pero bueno, pero estábamos en 40 hace no mucho, o sea que también hay esta tendencia creciente, y es el mensaje que quería decir, de interés de las personas que consumen en cómo está hecho el producto, en que respete. En el textil lo estamos viendo a una velocidad de vértigo, cómo hay cada vez más gente preocupada por cómo se ha hecho la ropa, ¿no? Y asegurarse y exigir a las marcas que su ropa no venga hecha, digamos, con abusos de ningún tipo, etc. Todo eso, si no somos capaces de aprovechar esa ola desde el movimiento de comercio justo, otros lo harán. Y esos otros probablemente no tendrán la autoexigencia, la rigurosidad que podemos tener nosotros, ¿no? Sistemas de monitoreo. O sea, fuera del comercio justo no existen bueno, sí, en el tema de ecológico, porque la Unión Europea puso reglas hace 20 años, si no tampoco existiría. No hay muchos casos en donde haya un control de lo que se produce, cómo se produce y lo que se consume, como en el movimiento de comercio justo. Eso tenemos que cuidarlo, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Algunas personas me conocéis y sabéis que suelo utilizar una expresión, y es, a ver, el comercio justo tiene unos estándares altos y es difícil exigir que todo el mundo los cumpla, ¿vale? No está mal. Lo bueno es que vaya habiendo gente que vaya para allá. Por eso van apareciendo otros sellos que yo les llamo de comercio justito, que es mejor que nada. Creo que sí, es mejor que nada. Pero desde luego es peor que comercio justo. Lo único importante aquí es que sepamos graduar y que si una empresa opta por tener un sello de comercio justito, no es malo que haga eso, pero no es tan bueno como si hubiese optado por tener un producto certificado de comercio justo. ¿Me entiendes un poco por dónde voy? Tenemos un poco que mantener altos nuestros estándares, nuestra exigencia, nuestras prácticas, al tiempo que somos flexibles en su implementación en el mercado. Creo que si tratásemos de exigir a todo el mundo reglas como las nuestras para entonces poder competir de igual a igual, se nos iba a pasar la oportunidad. Se la iban a llevar otros la oportunidad. Y eso sería lamentable, porque al final nos quedaríamos con un movimiento, con un mensaje muy bueno y muy pequeño. Y muy de cercanía, ¿no? De un grupito de gente que tiene unas prácticas. Yo entiendo que lo que yo digo cuando digo hay que intentar vender más, nos reta, nos pone en dilema, lo he dicho antes, y es una tensión que tenemos que resolver, pero tenemos que resolverla, tenemos que trabajarla. Yo, vamos, lo tengo muy claro, no podemos mirar para otro lado, porque ahí los demás no son tan cuidadosos como lo somos nosotros. Ya lo sé. Sí, ojalá yo tuviese las voluntarias que tenemos en las tiendas en el lineal del supermercado explicándole a los consumidores y las consumidoras, oye, no, cuidado que ese café pasa esto, pero no hay manera de tener eso. Ahí están solitos los productos. Yo un poco en la sesión de hoy lo que intentaba era plantear la idea, un poco sugestionando de, bueno, es que los productos tienen que defenderse también ellos solos, tienen que ser capaces de transmitir, pero para ello tienen que ser elegibles. Ese es un poco mi tesis. Aparte de aquí, claro, ya lo sabes, Cristina, ojalá. Y escucha, y ojalá si hay
malas prácticas demostrables, lo demostremos. En Oxfam estuvimos durante 10 años sin vender al Corte Inglés, cuando el Corte Inglés quería comprarnos los productos, porque teníamos una campaña de denuncia sobre cómo no controlaban su ropa, nada tenía que ver con el café, pero era el mismo Corte Inglés, y claro, no era coherente decirles, oye, vale, la ropa hace lo que queráis, pero el café que sea de comercio justo, ¿no? Entonces, y son dilemas difíciles de resolver, y como todo, al final, pues tienes que encontrar equilibrios que probablemente sean los mejores posibles, pero no perfectos. Vamos, no sé si es que me voy haciendo mayor y me voy haciendo posibilista, pero creo que tenemos que ir viendo ir esforzándonos en encontrar dónde está la manera de llegar lo más grande posible, lo más amplio posible, aquellas ondas, ¿te acuerdas, Marta, que comentábamos hace años? Lo más lejos posible, pero sin perder nuestra esencia. Y esto nos va a poner a veces en contradicción, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, Juanjo. Bien, a ver, hay un par de manos alzadas. Primero, José Ignacio Pastor. Va, funciona? Me sentiu? Val. Bueno, escolta, molt interessant. Soc José Ignacio Pastor de Asicom. Després tindreu el luxe de tindre Carles, que ens representarà en la part més de seminari, no? Jo volia comentar dos o tres cosetes de lo que vos he sentit. Per una banda, dir-vos que estem preparant un projecte per a la Conselleria de Salut de convocatòria per a l'Organització de Consumidors sobre cantina S3 o S al cubo, cantina sostenible, saludable i solidària. Vos dic perquè sí que ens interessaria molt contactar en la part d'alimentació del comerç just, perquè aquesta part de solidària estaria ahí. És una vergonya com tenim les cantines en els instituts i s'està incomplint inclús la normativa, amb la qual tenim un centre pilot, que va ser l'IES Enric Valor de Picanya, que estan fent un treball bestial. Però, bueno, dit això, una de les coses que estem plantejant en el projecte és el tema, per exemple, de la utilització de les aplicacions que llegeixen el codi de barres. No sé si això heu fet algun contacte o alguna cosa. Per lo que estava dient de lo de legible, que deia Juanjo, no? I que Cristina d'alguna forma estava qüestionant. Crec que tenim detectades 3 aplicacions, la Yuca, la de My Real Food i el Coco, que el Coco és a més espanyola, que estableixen alternatives saludables de continguts saludables. Però podria estar molt interessant una estratègia per a clavar també els aspectes dels segells que puguem tindre respecte a comerç just. Vull dir, perquè és una forma de que el consumidor responsable normalment sí que suposa que en algun estudi d'estos que comentaves, Juanjo, el de Kantar, crec que és molt interessant, si en l'elecció va també, parlaves de la qualitat, però també va, o sigui, el tema de justícia o de valors en general podria ser interessant, no? Perquè és sostenible i, a més, just. Per tant, crec que és una estratègia interessant. I després, no sé si en aquests moments, a nivell de coordinadora estatal o això, sabeu que està el procés de tramitació, nosaltres som associació de consumidors, del decret sobre publicitat d'alimentació per a infantil, per als xavals, no? És un tema que hauria tal vegada intentar que la informació també de solidaritat, la d'aspecte de responsabilitat en la compra o en la publicitat, poguera estar regulat o d'alguna forma regulat. Estem veient que a nivell d'Europa ens ve tot teories neoliberals que parlen de no regular, sinó l'autoregulació i de més. Estem intentant en moltes coses parlar de corregulació, que m'imagino que és el que jo no conec molt bé com està funcionant el segell. Una cosa és el segell, però tu dius el que dius tu de comerç justito, justet, no? Que algú s'establís el seu sistema de dir, bueno, jo soc comerç just, bueno, sí, però algú té que avalar això, amb la qual la corregulació és important. No només l'autoregulació, sinó que alguna institució, i a més en aquestes institucions el que parlem i estem defensant que les entitats associatives en experiència, etc., formen part també, que no siga sols el món de l'administració o el món de l'empresa, sinó que també pugui haver. Per tant, jo crec que l'estratègia de corregulació és un tema important perquè a més ens implicaria a tot el món, no? I certificarien. Bueno, no vull enrotllar-me més i de més, això diu-se ell. Moltes gràcies, José Ignacio.
Bueno, Marta, ¿habías pedido también la palabra? Bueno, si hay más palabras pedidas, pues preferentemente que hablen las personas que hayan levantado la mano. Creo que no, estás tú ahora. ¿Solo? Sí. Vale, bueno, pues nada, yo solamente un pequeño inciso para comentar, bueno, pues un par de cuestiones. Lo que ha dicho Juanjo, efectivamente, es que el valor intrínseco un poco del movimiento del comercio justo es el producto. El producto es uno de los principales agentes de sensibilización. Y es cierto que es una de las grandes tareas, ¿no? El intentar promocionarlos, el que el consumo se haga extensivo. Lo que sucede es que, claro, el movimiento del comercio justo al final es eso, pero también son más cosas, es más poliédrico. Quiero decir, al final, con la venta de productos de comercio justo, pues no abordamos otra temática que por lo menos desde la coordinadora estamos trabajando, que es qué hacemos con aquellas empresas multinacionales que están, bueno, pues cometiendo abusos de todo tipo laboral, medioambiental, de explotación de todo tipo en las cadenas de suministro, ¿no? Y eso condiciona mucho también a las alianzas y a cómo entendemos la sensibilización desde la coordinadora y, bueno, también desde la mayor parte de las organizaciones que forman parte del movimiento, ¿no? Y es que bueno, pues hemos de integrarlo en nuestro trabajo y hemos de trabajar conjuntamente con otros actores que no son necesariamente del comercio justo. Por ejemplo, la coordinadora formamos parte de la plataforma de empresas responsables, cuyo objetivo es precisamente ese. No es tanto la comercialización de los productos ni que conozcan pues todos los principios que hay detrás del movimiento, sino precisamente intentar poner freno bueno, pues a todos estos abusos que se producen en la mayoría de las cadenas de suministro, a buscar políticas comerciales internacionales que incorporen capítulos obligatorios para el respeto de los derechos humanos y, bueno, y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, en función a eso, sí que es importante incorporar todas estas redes, todos estos movimientos que operan, que conocen el comercio justo, pero que operan de una manera, bueno, pues totalmente, son primos hermanos nuestros, por decirlo de alguna forma, y que tenemos que seguir buscando alianzas y trabajo en red. Es decir, tenemos que hacer, dado que el movimiento es tan complejo y tan poliédrico, tenemos que hacer posible efectivamente que se venda más productos de comercio justo, que a través de esa venta se sensibilice a más personas, pero no podemos olvidar la parte institucional, la parte de incidencia política, la parte de denuncia también, ¿no? Y es un equilibrio complejo, en el que aquí cabemos todas y unas desde la denuncia, otras desde la especialización que tienen haciendo campañas de sensibilización, otras desde la comercialización y su red de tiendas como Oxfam o, bueno, o como tantas otras, pues es importante poner eso de manifiesto, que al final es un más a más. Es esto, es un profundizar en eso, pero a la vez no podemos olvidar los otros tantos campos que tenemos, ¿no?, alrededor nuestra. Ya está. Muchas gracias, Marta. Estoy mirando, creo que no hay más manos levantadas. Voy a colarme yo entonces y hago un pequeño comentario. No, yo quería decir que de todas las ideas que habéis comentado, creo que se han salido lo que previsiblemente iba a salir, porque son los elementos importantes. Por una parte, el tema de la concienciación, que está completamente vinculado a la información y a la difusión de información, pero por otra parte, cuestiones logísticas, por decirlo de alguna forma. Es decir, efectivamente, que esos productos, esos servicios que queremos que estén disponibles porque responden a una serie de parámetros que son coherentes con los ODS y con el futuro mundo que queremos, que estén disponibles. Y hoy tengo que decir que el planteamiento de Juanjo, estoy bastante de acuerdo con él en el sentido de que cualquier movimiento, creo, en mi opinión, para empezar a andar necesita personas concienciadas y muy motivadas, pero cuando ese movimiento triunfa es cuando alcanza al indiferente. Es decir, cuando consigues que personas que no están o tan motivadas o tan dispuestas, digamos, a implicarse, pero que al final acaban entrando un poco en esta dinámica, es cuando el movimiento realmente tiene futuro. Entonces yo creo que estas cosas, poco a poco, el incremento, no sabía las cantidades que estabais comentando, pero efectivamente creo que es un volumen de negocio, por llamarlo de alguna forma, que va creciendo, y eso indica que se va por el buen camino. Lo que pasa es que normalmente los ritmos a los que avanza esto no son los ritmos a los que las personas implicadas querríamos
que se diera. Siempre va más lento de lo que queremos. La cuestión es que no pare. Pero ahí, por romper una lanza también, por una cosa que ha comentado Juanjo, yo no le veo problema a utilizar el marketing. El marketing es una forma de transmitir información. Y entonces, si es la forma de trasladar esa información a las potenciales beneficiarios o los potenciales usuarios, hay que utilizarlo. Hay marketing ético y hay marketing pues, no ético, igual que en otras actividades también. Igual que hay condiciones en el mercado de trabajo que son éticas y condiciones que son pues, inaceptables, ¿no? Es decir, por tanto, adelante, hay que utilizarlo. Bueno, más o menos es la hora a la que teníamos previsto acabar esta mesa redonda, por tanto, estoy encantado y sorprendido de que estemos justo en la hora. Si nadie quiere intervenir, yo casi daría por cerrada la sesión. Agradecería a los 4 ponentes el haber estado aquí, el haber participado, por supuesto, a todas las personas que habéis asistido y intervenido, y un agradecimiento, aunque ya se ha ido Chelo, pero a la Dirección General que nos permite pues, la existencia de esta cátedra y que llevemos a cabo estas actividades, y por supuesto a David, a Cristina y a María Ángeles, que son las responsables de que esta reunión haya funcionado en términos técnicos maravillosamente. Y nada, pues cerraremos aquí la mesa redonda. ¿Está poniendo Cristina un mensaje aquí? Sí, vale. Efectivamente, la sesión está grabada y se estará a disposición el acceso en la página web de la cátedra. Pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en breve. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta luego. Una abrazada, que Gracias. Hasta luego, gracias. Y salud. Gracias.